Queridos amigos, buenas tardes. Voy a explicarle a vosotros realmente cómo se construye o cómo construyeron un dolmen. Un dolmen, esto se hizo en los tiempos del Neolítico, hace aproximadamente 7000 años. Y bueno, pues lo hacían de esta manera. Vamos a suponer que aquí tenemos un terreno donde ellos perforaban aquí, hacían unos orificios, unos boquetes en el suelo, y una vez que ya tenían hechos esos agujeros, pues como es lógico, tenían que ir la mayoría de las veces, posiblemente, depende de los sitios que estuviese, tenían que ir incluso a 300, 400 kilómetros. Eso tenían que traerlo, como es lógico, esas piedras no las había en estos sitios donde se pusieron estos dolmenes, y tenían que ir a esos 300 o 400 kilómetros y traerla a base de mucho esfuerzo. Muchísima gente, muchas personas y con mucho esfuerzo. Entonces, vamos a suponer que ya tenían en el terreno, traen al terreno, y ya han podido traer precisamente estas piedras grandes. Esas piedras se acercaban hacia esos agujeros desde que fueron a cogerlos. Se hacía a través de troncos de árboles debajo, troncos de árboles, y se le amarraba una serie de, podía ser cuero, podía ser liana o podía ser cuerda, lo que ellos pudieran hacer, y a través de, con mucho esfuerzo, estas personas, muchísima gente, mucha mano de obra, y con mucho esfuerzo, iban arrastrando estas piedras, más o menos parecían obeliscos, pero bueno, bastante más pequeños, y iban arrastrando. Una vez que la arrastraban, pues caía por su peso, caía y caían justamente aquí. Se quedaban así las piedras. Una vez que la piedra estaba ahí, entonces cogían y amarraban por la parte de arriba, amarraban y tiraban también, con el fin de que la piedra entrara en el agujero ese. Vamos a suponer que ya esa piedra está ya precisamente en la boca del agujero. Ya aquí no la tenemos, ahí no la tenemos. Bien, entonces ¿qué pasa? Que ellos iban tirando hasta ponerla derecha, caía por su peso y se quedaba así. Una vez que ya había entrado en el agujero, se rellenaba de piedras pequeñas y arena también. Se atascaba todo esto y ya quedaba fijo, el obelisco ya se quedaba fijo ahí. Con la otra parte exactamente igual. En esta parte exactamente igual. Vamos a suponer que ya se ha hecho lo mismo que habíamos hecho en esta, y ya que tenemos aquí, la otra piedra.
Ya está, con piedras pequeñas, se tapa el agujero y se queda totalmente fuerte para que esa piedra no se tumbe. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que traer y poner una encima. Estas piedras pesaban posiblemente 20 toneladas, 20.000 kilos, o 30.000 kilos, podría llegar a 50 o 60.000 kilos. Para poner una piedra aquí arriba, pues no tenían, como diría, una grúa, no tenían incluso ningún artilugio, porque no tenían prácticamente herramientas. Las herramientas que tenían eran pues hachas de piedras y punzones de piedra, y posiblemente algo de madera, pero lo que es herramienta metálica no tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron lo siguiente: para poder subir las piedras, yo esto lo voy a poner aquí así para que se vean mejor, más cerquita. Esto aquí ya lo tenemos así. Ahí lo tenemos ya. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Esto de aquí, vamos a suponer que ya está cerrado. Entonces, ¿cómo podemos ahora mismo esta piedra grande, que es la que nos va a servir, que es la que las pesa, eran piedras areniscas y esas piedras pesaban mucho? ¿Cómo la vamos a subir ahí? Pues muy sencillo, que es muy laborioso, mucho trabajo, pero aquí lo que hacíamos era rellenar, hacer una especie de rampa. Lo rellenábamos todo eso, lo rellenábamos, piedra, arena, hacíamos aquí un montículo completamente. En esta otra parte hacíamos exactamente igual. Ya tenemos ahí hecho los dos montículos, una especie de cima que hacíamos a base de tierra, o sea, unos movimientos enormes, porque estos obeliscos más o menos podían tener 4 metros de altura. Había de 2 metros, de 3, y también podía llegar a 4, posiblemente más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que esto de aquí lo rellenábamos pues también. Esto se cogía y se rellenaba todo. Bien. Una vez que ya tenemos todo eso, la rampa hecha y todo lo del centro también, todo con piedras para que eso no se hundiera, entonces esto lo que hacíamos era pues ponerle otra vez los troncos de árboles, que teníamos que amarrarlo muy bien. Todo esto se amarraba muy bien, y se tiraba a base de mucha cantidad de personas. Hay que tener en cuenta que esto podía tener un peso, esto podía tener un peso de 40 toneladas. Eso podía pesar 40 toneladas. Bien.
Bueno, pues entonces ya tiraba hasta lograr de ponerlo justamente en la parte de arriba. Estos pasaban de aquí y después ellos iban hacia abajo hasta ponerlo en esta posición. Hasta ponerlo en esa posición. Entonces aquí lo quitamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya está en la parte de arriba, ya tenemos la piedra previamente la más pesada y la mayor, la más grande, porque algunas de ellas podían tener una circunferencia de posiblemente 5 metros o 6 metros de circunferencia, o sea, de radio, y entonces lo que hacíamos es que una vez que ya está puesto ahí, esto se vaciaba, esto se vaciaba, ahí está, esto se vaciaba y ya quedaba pues precisamente como vemos aquí. Quedaba justamente como vemos ahí. Los dos obeliscos y la parte de arriba. En muchas zonas se hacía esto y se dejaba el hueco este como entrada, posiblemente a una cueva o a más dólmenes que se hacían detrás. Pero en esta, por ejemplo, pues se hacía de esta forma. Se quedaba todo este montículo que se hacía aquí y como hemos vaciado la parte de lo que es el centro, pues ahí quedaba una especie de entrada, que mayormente esto se le daba una función, según se cree, funeraria. Pero la verdad es que en muchos sitios lo que hemos visto, la mayoría de los sitios que hemos visto es solamente el dolmen, solamente de esta forma. Solo las 3 piezas o 4, porque a veces la piedra de arriba, esta piedra de arriba, posiblemente pudiera ser así. Entonces, al ser tan grande, podía tener, visto de arriba, aquí podía tener precisamente uno de los obeliscos, aquí podía tener el otro y aquí podía tener el otro. A veces tenían 3. Esto aquí está representado como 2, pero podían tener 3. Bueno, pues yo creo que con esto ya es una manera sencilla de explicar cómo se construye un dolmen.